Bienvenidos a la tercera clase de Historia Bíblica. Hoy tenemos la tarea de narrar algunos de los hechos más importantes que vivió el pueblo protagonista de la mayor parte de la historia que está en las Escrituras, en nuestra Biblia. Así que tenemos el desafío de recorrer en estos minutos los primeros pasos de este pueblo, del nacimiento de este pueblo. Habíamos visto en la clase pasada que la promesa de Abraham se había renovado en Isaac y así en Jacob, y que Jacob había tenido 12 hijos y estos 12 hijos iban a dar inicio a esta nueva nación. Por eso me gustaría que cerremos el libro de Génesis yendo al capítulo 49, donde está la bendición que Jacob vierte sobre cada uno de sus hijos y podamos tener una imagen de lo que va a ser este pueblo en el futuro. A través de la profecía que hace Jacob sobre cada uno de sus hijos, tenemos un lineamiento de cómo va a ser esta nación que va a ir en crecimiento y en formación. Por eso te invito ahí que busques en tu Biblia Génesis 49. Y el primero que recibe la bendición de Jacob es su hijo primogénito, Rubén. Ahí en el versículo 3 y 4 de ese capítulo dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. ¿Sí? Dice: eres impetuoso como las aguas, pero no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Y acá lo que vemos es que Rubén no puede heredar la bendición de la primogenitura por los eventos que están redactados y narrados en Génesis 35:22, en donde dicen que Rubén duerme con la concubina de su padre. Por eso Rubén no está apto para recibir la bendición de la primogenitura. Y vemos cuando sigue la lectura que Simeón y Leví tampoco pueden recibir por traslado esa bendición del primogénito por los eventos que están en Génesis 34, donde Simeón y Leví matan a todos los hombres de una ciudad como venganza de la deshonra de su hermana Dina. Por eso en este pasaje Jacob hace énfasis en el carácter de estos dos hijos. Son hermanos, armas, dice, de iniquidad, y en su furor mataron hombres, y en su temeridad, maldito sea su furor, que fue fiero, dice, y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Así que tampoco ellos pueden recibir esta bendición de la primogenitura hasta que llegamos a Judá, que es el cuarto hijo, y Judá sí recibe la bendición del primogénito, recibe la promesa en el carácter de gobierno, en el carácter de autoridad. Si quieren lo vamos a leer ahí. Dice: Judá, te alabarán tus hermanos. Esto está en el versículo 8 al 12. Tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó y se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Dice: no será quitado el cetro de Judá. Y acá estamos pudiendo ser testigos de la profecía justamente cumplida de nuestro Señor viniendo de la tribu de Judá, recibiendo la autoridad para gobernar. Por eso sabemos que de la tribu de Judá viene todo un linaje a través de David de reyes, y está propicio justamente con esta bendición que Jacob hace sobre su hijo. Y fíjense que dentro de esta profecía encontramos una profecía justamente mesiánica referida a nuestro Señor, donde dice: ni el legislador de entre tus pies no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre tus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino. Y acá vemos justamente una profecía respecto a nuestro Señor, que está, déjame que te la lea rápido, en Zacarías 9:9, que dice: y tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde y cabalgando sobre su asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces vemos en esta profecía que está registrada sobre Judá, cómo la tribu de Judá es la que está dispuesta y preparada para guardar ese linaje, como vimos en las clases
anteriores para nuestro Señor el Mesías. Y así Jacob sigue con la profecía sobre todos sus hijos hasta llegar a José. Y así como sobre Judá se reservó la bendición de la primogenitura con la caracterización de la autoridad y del gobierno, vieron que Judá menciona al león, ¿sí? Al león como una figura de gobierno, es una referencia a nuestro Señor Jesús. En Apocalipsis 5:5 dice que Él es el león de la tribu de Judá. En estas palabras, Jacob está dejando una imagen para esta tribu que después va a ser tomada incluso en el estandarte y en el escudo de esta tribu, un león como referencia a la tribu de Judá. Y ahora sí te decía, así como para Judá se reservó la bendición del gobierno y de la autoridad, hay una parte de la bendición propia del primogénito que fue reservada para su hijo anteúltimo, para José, para el primer hijo de su mujer amada. Raquel fue la mujer que amó Jacob y José fue su primer hijo. Por eso sobre sobre su hijo José, vierte una bendición que está asociada a la plenitud, a la prosperidad, a la vida fructífera. Si ustedes me acompañan ahí en los versículos que están a partir del 22 al 26 dice: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente. Si avanzamos un poquito la lectura dice: te bendecirá con bendiciones desde los cielos de arriba y con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. O sea, la bendición sobre José era la bendición de la plenitud. Y en los capítulos de Génesis del 37 al 47 vemos la trayectoria de la vida de José y por qué José ocupa este lugar dentro de esta profecía que hace el padre sobre sus hijos y sobre las tribus de Israel. Y vemos que en estos capítulos que te mencionaba está el registro de la vida de José. Y la vida de José nos habla de un hombre completamente agraciado por Dios, pero que al ser tratado, al ser moldeado por Dios, se transformó en un hombre brillante. Y vemos cómo José, de ser un esclavo dentro de la tierra de Egipto, se transforma en ese hombre que va a ser el administrador de un imperio, ¿sí? Para transformarse en el granero de todo el mundo, en un mundo que estaba en hambruna. Y José, un líder de Egipto, es el encargado de la administración de todo ese alimento. Por eso vemos en ese registro que José recibe a su familia, a Jacob su padre y a sus hermanos en Egipto. Y Jacob termina sus últimos días en Egipto. Y en el versículo que tenemos 48, antes de morir Jacob lo llama a José y vierte sobre su vida una bendición especial respecto a sus hijos. Y te cuento esto que está en Génesis 48:5, un capítulo anterior al que leímos de Génesis 49, porque dice Jacob que en sus dos hijos, Manasés y Efraín, Dios los iba a tomar como sus propios hijos, porque ellos iban a recibir parte de la herencia propia de los hijos de Jacob. Ellos iban a heredar parte de la tierra prometida a Abraham. Así que por eso dice, José es una rama fructífera. José lo que hace es insertar a sus hijos dentro de las tribus. Ustedes van a ver que posteriormente en la Biblia no se habla de la tribu de José, sino que se habla de la tribu de sus hijos, de Manasés y de Efraín. Y decíamos, y ahí ya empezamos en el libro de Éxodo, que José con sus hermanos vivieron en esa tierra, todos estos descendientes de Abraham, a quien se le había dado la promesa, vivieron en la tierra de Egipto. Y los primeros versículos de Éxodo 1, del 6 al 7, dice que los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo hubo un cambio de escena tan abrupto? ¿Cómo pasaron de ser un pueblo tan poderoso, tan fructífero, pasaron a estar esclavizados en la nación de Egipto? Y ahí vemos
Los versículos que siguen dice que se levantó sobre Egipto un nuevo rey que ya no recordó a José y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Entonces, en el versículo 13 y 14 dice que los egipcios establecieron un servicio de dureza y de amargura de la vida de ese pueblo, amargaron la vida con servidumbre, ¿sí? Y en el hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, y los obligaron con rigor. Entonces, una vez que pasaron los años, los nuevos gobernantes de Egipto ya no registraron la vida de José, ni el lugar que él había tenido en esa nación, y lo que sí vieron fue el crecimiento en extremo de este pueblo. Y tomaron medidas para que este pueblo no creciera, y lo que empezaron a hacer es ponerlo en un estado de servidumbre. Fíjense, nos llama la atención que el pueblo de Israel tuvo que trabajar, dice, con barro y ladrillo. Fueron los constructores de esas construcciones tan importantes que hubo en Egipto, esta civilización que dio nacimiento a todo un mundo de construcción. Y fíjense que usan los mismos elementos que habíamos visto en la Torre de Babel, si se acuerdan, y esto nos da pie como esa cultura que Nimrod había gestado en esa tierra babilónica cuando se hizo la dispersión de los pueblos. Cada una de las personas que fueron dispersas llevaron estos métodos de construcción a cada uno de los lugares en los que se asentaron. Y ahí vemos en Egipto un pueblo entonces también impregnado por la cultura que habíamos visto en la clase pasada del propio Nimrod, ¿sí? Esta cultura, este gobierno y todo este mundo, este reinado organizado paralelo al gobierno divino. Esta era la cultura que había en Egipto. Y vemos ahí cómo, decíamos, cómo Faraón se tuvo que encargar de detener el crecimiento de este pueblo. Entonces, lo que ordena es una matanza, sobre todo una generación de chicos varones, y entre esa generación estaba la vida de Moisés. Y Dios preserva la vida de Moisés porque Moisés iba a ser el líder que iba a tener la misión, ¿sí?, de sacar a este pueblo que estaba en servidumbre, sacarlo de la esclavitud. Vemos en la vida de Moisés cómo Dios preserva su vida y dice que Moisés fue criado por su propia madre, ¿sí? La hija del faraón llama a una criada hebrea y su madre es la que propiamente lo cría, pero Moisés crece entre dos mundos, creciendo con los valores de su madre, pero también creciendo en el palacio egipcio, ¿sí?, con toda una formación de liderazgo y disfrutando también de todos los privilegios a los que él podía acceder. Pero un día dice que él estaba entre estos dos mundos y todos estos dos mundos lo confrontaron. Y él vio el sufrimiento de su pueblo y él fue consciente de sus raíces hebreas. Y dice que un día Moisés hizo un acto de justicia, dice que él aplicó violencia y mató a un egipcio. Y a partir de ese momento él tuvo que partir de esa tierra, se tuvo que retirar de esa tierra y fue a la tierra de Madián y por 40 años habitó en ese lugar. Y vemos cómo Moisés en esos 40 años fue tratado justamente de toda su ira, de su furor y de su violencia, que eran propias de la descendencia de la que él venía, de los hijos de Leví, ese furor, esa ira de la que hablaba Jacob en esa profecía de Génesis 49, es la que estaba impregnada en Moisés, y el Señor necesitaba trabajar en la vida de Moisés para que Moisés se transformara en el líder que ese pueblo iba a necesitar. Por eso, a mí me gustaría que leamos el pasaje de Números 12:3, que nos habla de esta transición, de esta transformación que Moisés había vivido en el desierto. Y dice
Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habría sobre la tierra. Y es así como Dios lo había dejado en un desierto, en el desierto de Madián, y el Señor había hecho en Moisés una transformación, lo había hecho apto para la tarea, apto para el liderazgo. Y estas palabras de las que habla Números, que habla de la mansedumbre de Moisés, nos hacen acordar de las palabras que dijo nuestro Señor Jesús Yeshua cuando Él dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde. Y lo que nos muestra es que no puede existir un liderazgo divino si no está esta mansedumbre, esto que es propio del carácter de nuestro Señor, y que nuestro Dios se ocupó de que esto se forjara en la vida de Moisés. Bien, y así que Moisés trabajado por Dios, moldeado por Dios, recibe el llamado de Dios. Recibe el llamado y le dice: Moisés, tengo planes con vos. Moisés, necesito que vos vuelvas a Egipto. Y yo quiero ahora que hagamos juntos una ubicación temporal y tomemos esa ubicación que hicimos la clase pasada, y entre los 2000 años, ¿se acuerdan?, que figuraban entre Abraham y Jesús y Yeshua. La Biblia tiene una precisión de años muy importante que está en Éxodo 12, 40, 41. Es una ubicación muy precisa que dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes, los ejércitos de Yahweh salieron de la tierra de Egipto. O sea que a través de este pasaje lo que podemos identificar que es entre la vida de José y la vida de Moisés, hasta el día que el pueblo salió de la tierra de Egipto, pasaron 430 años. Lo que nos llama la atención en el registro bíblico es que después de que Dios se haya revelado en Abraham de la manera que lo hizo, asimismo en Isaac, en Jacob, y como vimos que se reveló en la vida de José, en todo este transcurso de los años no vemos que Dios se haya revelado, ¿sí?, hasta la vida de Moisés. No vemos otro hombre, no hay registro en la Biblia de otro hombre, de otra revelación, otro hombre recién con Moisés. Y la revelación que recibe Moisés es una revelación de parte de Dios sin precedentes. Y me gustaría que la podamos leer ahí en Éxodo 3, 13 y 14. Dice que el Señor lo llamó desde la zarza, como ustedes ya conocen, y le pidió a Moisés que se ocupara, cumpliera esta tarea, esta figura de libertador para la que había sido preparado por tanto tiempo. Había sido criado por su madre, formado como líder en el palacio de Egipto, pero tratado por Dios en ese desierto de Madián para transformarse en ese hombre manso y en ese líder adecuado. Y dice que Moisés le dice: ¿Cómo me van a creer? ¿Quién les digo que me manda? Le pregunta al mismo Dios: ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo digo que te llamás? Y en esa revelación que yo te decía que no tiene precedentes, el Señor le dice, Yahweh le dice: yo soy el que soy. Le dice, no le da un nombre, le dice: yo soy el que soy. Diciéndole: yo soy la misma existencia. Diciéndole: no hay ningún nombre que pueda contener todo lo que soy, que pueda expresar, no hay ningún nombre que me pueda dar a conocer, ¿sí? Yo soy el eterno, el que no tiene principio ni fin. Yo soy el creador que nadie lo creó, soy el increado, soy lo que algunos llaman el Insof. Soy aquel que creó la vida y que dio la vida. Soy la vida misma, soy la propia existencia. Y a partir de acá Moisés entiende y empieza a conocer al Dios que lo llama, y entre el capítulo 5 y el capítulo 11 empezamos a ver cómo se empieza a forjar esta historia de liberación. Y vemos a Moisés junto con Aarón tratando de negociar con el faraón la liberación del pueblo de Israel, y como ustedes ya conocen la historia, Faraón endurece su corazón y Dios manda las plagas, ¿sí? Todas estas plagas que ya escuchamos tantas veces. Pero hay una plaga, la última plaga, la 10ª plaga, la que tiene que ver con los primogénitos, que empieza a describirse en el capítulo 12.
fue una plaga en la que Dios cuidó al pueblo de Israel. Y dice que el pueblo fue protegido de esa plaga, de esa muerte sobre los primogénitos, porque habían pintado sus dinteles y los postes de sus casas con la sangre del cordero que habían compartido. Y ahí te leo Éxodo 12:23 y dice: y pasará a herir a los egipcios y verá la sangre en el dintel y en los dos postes, y pasará de la casa, y no dejará Yahweh al heridor y al exterminador entrar en vuestras casas para herir. Y ahí vemos cómo a partir de ese capítulo 12, el Señor instaura una fecha precisa para este pueblo, instaura la primera fiesta que va a ser parte del calendario de fiestas que Dios le va a dar a este pueblo, y los instituye en el capítulo 12 a celebrar la Pascua, ¿sí? A celebrar el día de la liberación. Déjenme leerles algunos pasajes. Éxodo 12:41 dice: es noche para guardar a Yahweh por haberlos sacado de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para el Señor todos los hijos de Israel en todas sus generaciones. En Éxodo 13 dice: y Moisés le dijo al pueblo: tengan memoria de este día en el cual han salido de Egipto, de la casa de servidumbre, porque yo los he sacado con mano fuerte. ¿Sí? Y dice en el versículo 4, ustedes salen hoy en el mes de Abib. Y cuando Yahweh te hubiera metido en la tierra del cananeo, del eteo y del amorreo, del Abeo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. O sea que fíjense que el inicio de este pueblo comienza con una instrucción, con un mandato, con un mandamiento que tenía que ver con recordar, ¿sí?, el día que ellos habían salido de la tierra de servidumbre. Ellos tenían que hacer memoria, tenían que recordar, tenían que celebrar ese día todos los años. Fíjense que Dios establece, ellos salen de la tierra de Egipto en el mes de Abib, ¿sí?, o algunos como lo llaman Nisán. Y dice, incluye como determinación que este va a ser el mes de inicio del año. En Éxodo 12:41 dice: este será para ustedes principio de meses, principio para vosotros en los meses del año. O sea que junto con esta fiesta, este calendario que se va a iniciar de fiestas, Dios también empieza a establecer el calendario, cómo será el año de ellos. Y el año de ellos va a empezar con un mes en donde tenían que celebrar de donde el Señor los había sacado. Por eso este pueblo inicia con un mandato. Debían recordar, debían hacer memoria, debían saber cuál era su pasado y cómo Dios había obrado en sus vidas. Bien, y así como veníamos hablando, este pueblo emprende la salida de Egipto celebrando esta fiesta por primera vez, esta Pascua, para recordar, para dejar una memoria en toda su historia. Y hacen una travesía por el desierto, lo podemos ahí empezar a recorrer en los capítulos siguientes del Éxodo, pero en el capítulo 19 vemos cómo aparece una ubicación muy importante que es el monte Sinaí, donde Dios llama a Moisés porque tiene algo importante que darle y es su ley, sus principios, la Torá. Y desde ese monte Dios lo llama a Moisés para que él se acerque. Y ahí quiero que vayas conmigo a Éxodo 19. Y dice que el pueblo se tenía que preparar, vas a ver en ese capítulo, tenía que prepararse para ese día. Y dice que al tercer día del anuncio de la cita que tenían con Dios, en el versículo 16 dice: y aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento, ¿sí?
Más adelante dice que el monte mismo se estremecía en gran manera. Imagínense que cuando el pueblo vio semejante manifestación de la presencia de Dios, les produjo temor. Moisés ya había tenido un encuentro, como habíamos visto, revelador de quién él era, pero esta era la primera vez que el pueblo veía manifestada la presencia de Dios. Y en el versículo de Éxodo 20, 18, vemos que todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viendo el pueblo dice que temblaron y se pusieron lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Entonces Moisés respondió al pueblo: no teman, ¿sí? Porque para probarlos el Señor vino y para que su temor esté delante de ustedes y no pequen. Entonces el pueblo se mantuvo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y acá vemos cómo la manifestación del propio Dios para este pueblo le generó temor y el pueblo tomó una decisión, que Moisés sería el intermediario, que ellos no estarían en condiciones de tomar contacto con Dios. Y esto empieza a generar un límite en cuanto, ¿se acuerdan cuando hablamos de Moisés y del pacto que Dios se había hecho con Moisés? En los versículos primeros de Éxodo 19, si quieren se los recuerdo, el 5 y el 6 dice: ahora guardaréis mi pacto y ustedes van a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque es mía es toda la tierra. Y ustedes me van a hacer un reino de sacerdotes y gente santa, ¿sí? Y a partir de acá, el pueblo toma una decisión, toma una distancia respecto al propio Dios, ¿sí? Que Dios la acepta, que Moisés la acepta como un intermediario. Y el Señor vamos a ver en el registro del Éxodo, cómo el Señor vierte sobre las tablas su ley, lo que estaba en su corazón, su propia esencia, los principios, las normas, las costumbres que le iban a permitir a este pueblo tomar una nueva identidad y transformarse en una nueva nación. Si Dios necesitaba limpiar a este pueblo de toda la cultura que habían traído de Egipto, la cual habían nacido, se habían criado, habían estado en servidumbre, y Dios necesitaba que este pueblo tenga otra mentalidad, otra forma de vida, y encuentra la forma de hacerlo a través de una ley, de los principios propios de Dios, la esencia y los valores de Dios insertos en esa ley. Leyes que tienen que ver, que están vinculadas con la vida espiritual del pueblo, con las ofrendas, con un sacerdocio, con un tabernáculo para encontrarse con Dios, para que ellos pudieran ser conscientes de la manifestación de la presencia de Dios. Leyes que tenían que ver con su salubridad, con la salud. Leyes sociales que tenían que ver con la convivencia y con una justicia en esa convivencia. Leyes que tenían que ver con la vida económica, con la siembra y con la prosperidad del pueblo. Leyes que tenían que ver con la generosidad, leyes que tenían que ver con un corazón. Así que el pueblo recibe esta ley, esta Torá, en el desierto. Y nosotros nos preguntamos, conociendo la historia, así como nos preguntábamos cómo un pueblo que era próspero en Egipto se transformó en un pueblo esclavo, ¿cómo puede ser, nos preguntamos ahora, que un pueblo que salió de la esclavitud y que tuvo que atravesar el desierto, ¿sí?, se quedó vagando 40 años en ese desierto? ¿Cómo puede ser posible, ¿sí?, que el destino que este pueblo tenía, que era entrar a una tierra prometida, se hubiera truncado, se hubiera demorado, se hubiera retardado tanto tiempo? Y para esto necesito que juntos vayamos a Números 13 y Números 14. Acá yo quiero explicarte un poco cómo encontrás en los libros entre Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿sí? Vas a encontrarte que en el Éxodo, que tiene que ver con el registro de toda la travesía que el pueblo hace para salir de Egipto y atravesando el desierto,
vamos a encontrar todos esos eventos que ocurren, todas esas historias que conocemos, ¿sí? Y que se leen junto con el libro de Números, ¿sí? El libro de Números también va a registrar una cantidad de hechos y eventos que se complementan con el libro del Éxodo. Y en el libro de Levítico vos vas a tener toda el detalle de las leyes, ¿sí? Espirituales, de las leyes que tenían que ver con el sacerdocio y con el servicio en el templo. Y te vas a encontrar en Deuteronomio que tenés a un Moisés, ¿sí? Que está cerrando ya su etapa ministerial, su misión, y vuelve a recordarle toda la ley que Dios les había dado. O sea que vos en Deuteronomio tenés de vuelta un resumen de la ley, ¿sí? Que Dios había volcado, pero esta vez, ¿sí? Contada por Moisés, pero a una nueva generación. Eso es lo que vamos a ver ahora. En Números 13 vamos a recordar un evento que tiene que ver con el reconocimiento de la tierra. Después de un tiempo de vagar por el desierto, se acercan a una ciudad, ¿sí? Y desde esa ciudad deciden enviar a 2 espías. Y en el versículo 25 y 26 de Números 13 vamos a encontrarnos que tenemos 2 visiones, ¿sí? 10 espías tienen una mirada y otros 2 tienen otra mirada de la realidad. En Números 13, 25 y 26 dice: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. O sea que estuvieron 40 días reconociendo la tierra y dieron la información a ellos y a toda la congregación. Y le mostraron el fruto de la tierra. En el versículo 30 tenemos una visión, la visión de Caleb y la visión de Josué, que dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos y tomemos posesión de la tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Pero en Números 13:31 tenemos la visión de los otros varones que habían ido a recorrer la tierra. Y ellos dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. A partir de acá, el pueblo toma una postura y una decisión que es rechazar el ingresar a esa tierra prometida, a esa tierra que Dios les había dicho que los iba a insertar. Y en el capítulo 14 de Números encontramos esta murmuración, esta queja que el pueblo levanta contra Moisés y contra el mismo Dios. Y se quejaron, dice, el pueblo se quejó contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá hubiéramos muerto. ¿Por qué nos trae Yahweh esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No nos sería mejor volver a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. El pasaje que vamos a leer ahora a continuación de Números 14 nos habla de que Dios tomó una determinación. Este pasaje que vamos a leer dice que Dios decidió terminar con este pueblo, destruirlos, ¿sí? Abandonarlos. Dice el versículo 11 y 12, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que yo he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a vos, Moisés, le dice, te voy a poner sobre gente más grande y más fuerte que ellos. O sea que en Moisés iba a continuar todo el propósito de su vida, pero Dios estaba dispuesto a ponerle fin. Dios dijo, ya es suficiente. Y ahí vemos en los versículos que siguen cómo Moisés opera como intercesor, así como Abraham había operado, ¿se acuerdan?, como intercesor para que Dios no destruyera a una ciudad. Moisés opera como intercesor y le dice en los versículos que siguen, Dios opera en función de tu misericordia, en función de tu favor, en función de que vos sos el Dios que les prometiste algo. Y los demás pueblos van a hablar mal de vos. Así que Dios decide escuchar la oración de Moisés, escuchar su intercesión, pero toma una determinación. Y acá vamos a ir a Números 14, 20 y 34. Dice, entonces Yahweh dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas ciertamente como vivo yo y como mi gloria llena la tierra,
y todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en la tierra de Egipto y en el desierto, me han tentado 10 veces, ¿sí? Y por eso no van a ver la tierra que yo les juré a sus padres. ¿Sabés que cuando vos recorres el libro de Éxodo, como yo te decía, y el libro de Números, que tienen los eventos, los hechos, las historias que ocurren en el desierto, encontrás 10 veces al pueblo contendiendo con Dios, peleándose con Dios, murmurando, quejándose. Y así como habíamos leído ante el reporte de los espías que ellos desean volver a Egipto, que ellos se arrepienten de haber salido de Egipto, murmuran contra Dios, a pesar, dice, que Dios había mostrado todo su poder, sus milagros y sus señales. En este pasaje dice, ya pasaron 10 veces y Dios dice, es suficiente. Cuando vos recorres lo que yo te decía, las historias de Éxodo y de Número, te vas a encontrar que a este pueblo no le fue suficiente, como dice Dios, que Él hubiera abierto el Mar Rojo y ellos pudieran haber pasado, ¿sí? Y el pueblo, el ejército egipcio no lo destruyera, no le fue suficiente. Ante cada murmuración, ante cada contienda, ante cada queja, Dios hacía una señal dándose a conocer y manifestándose al pueblo quién Él era, quién era el Dios que los estaba llamando, quién era el Dios que quería cumplir la promesa a los descendientes de Abraham. Y así como se quejaron cuando ellos tenían hambre, Dios les mandó el maná, pero eso no fue suficiente. Se quejaron que tenían sed y Dios hizo brotar agua de la roca. Para cada contienda, para cada pelea, Dios fue bueno y se manifestó dándose a conocer, dando a conocer su poder, dando a conocer todo lo que Dios podía hacer. Y para este pueblo no fue suficiente. Entonces el Señor toma una determinación y dice, toda esta generación que salió de Egipto, vio mis señales, vio mis milagros, pero todavía no pudo entender quién soy yo, va a morir en el desierto. No va a poder entrar a la tierra prometida. Dice así, los cuerpos de ustedes van a quedar en el desierto y los que van a entrar van a ser los hijos que les nazcan y todos los menores, dice ahí, de 20 años. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba entonces una nueva generación. Ahí vemos el impacto que la cultura de Egipto había tenido sobre este pueblo, cómo su mente estaba cautiva en una forma de pensar, en una forma de ver las cosas que no les permitía poder relacionarse con Dios, conocerlo a Dios y confiar en Dios y saber que Dios iba a cumplir su promesa. Entonces acá Dios decide una cosa, una nueva generación. Decide formar una generación que viera todos los días de su vida sus milagros y sus señales en el desierto, que vieran cómo Él era el sustentador en medio de la travesía del desierto, que conocieran quién iba a ser el sustentador de sus vidas. Y así como en esta clase juntos vimos cómo Dios había empezado la historia de este pueblo pidiéndoles que recordaran el día de su liberación a través de estas 10 tentaciones de parte del pueblo hacia Dios que vemos que están registradas, nos damos cuenta que tan rápido el pueblo se había olvidado de dónde Dios los había sacado. Por eso, una queja tras otra queja y por eso volviendo a añorar los días en Egipto, y uno se pregunta qué era lo que añoraban, qué era lo que querían, a dónde querían volver, si Dios había visto su sufrimiento. Cuando vemos al pueblo sufriente, dice que Dios reconoció que esos eran los descendientes de Abraham, que vio el sufrimiento de esa gente, ¿sí? Y dijo Dios, yo tengo un pacto con Abraham y voy a cumplirlo, y mandó su auxilio y preparó a un hombre, como habíamos visto, como Moisés, para que se transformara en el libertador de ese pueblo. Así como este pueblo en función de olvidarse lo que Dios había hecho con ellos, así es con la historia. Hay historiadores que dicen que lo peor que puede hacer un pueblo es olvidar su historia, porque lo que va a hacer es volver a sus errores. Por eso, esto lo dice la historia secular, pero por eso el Señor les instruye en ese Éxodo 12 que habíamos visto con esa Pascua. Ustedes nunca se pueden olvidar de lo que yo hice con ustedes. Y este tramo de la historia que estamos viendo juntos
nos dice esto a nosotros, que el Dios de la historia lo que nos dice es que no nos podemos olvidar de la historia que tenemos con Él, no nos podemos olvidar de donde Dios nos sacó, que el peor error que podemos cometer, ¿sí?, es olvidarnos de dónde Dios nos sacó. Los peores errores que podemos cometer es cuando añoramos una vida de la cual el Señor nos rescató. Por eso el Señor les pide, recuerden, porque cuando vos no recordás, ¿sabés? Caemos en la ingratitud. Cuando vos no recordás, no valorás. Cuando vos no recordás y no haces memoria, te olvidás de quién es tu Dios. Por eso la necesidad de todos los días recordar en nuestra vida qué es lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Porque Dios tiene promesas para cumplir en nuestras vidas. Por eso yo te invito a que vos recuerdes ese día del cual Dios te sacó. Hay un día como ese día de la Pascua del pueblo hebreo. Esa Pascua que nos recuerda a nosotros lo que el Señor Jesús hizo por nuestras vidas. Todos tenemos una historia que recordar. Todos tenemos que hacer memoria. Todos tenemos que celebrar aquella obra que Dios hizo en nuestra vida para que podamos acceder a todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Este tramo de la historia nos enseña eso, que debemos hacer memoria de cada una de las bondades de nuestro Dios. Y eso nos va a permitir disfrutar de sus bondades. Al único y sabio Dios, al Rey supremo inmortal, Él sea toda la gloria